Nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando aquí y habla sobre que la venida del Señor está cerca, que Él puede venir en cualquier momento y nos dice cómo debemos actuar en estos tiempos con las demás personas, con los hermanos. Y nos dice luego en el versículo 16, nos recalca y nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos anima y nos dice, estad siempre gozosos, nos manda a estar siempre gozosos. No cuando las cosas van bien, no cuando estamos triunfando en nuestra vida tenemos que tener gozo, sino dice, estad siempre, porque van a venir tiempos de victoria, pero tiempos también de pruebas en nuestra vida, y la palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos. ¿Va a ser fácil? No lo creo. Pero la palabra de Dios nos anima y nos dice, estad siempre gozosos, pero además de eso nos anima y nos dice y nos manda a orar sin cesar, a orar siempre, sin parar en nuestra vida, cada día orar a Dios. Y en nuestra oración hacia Dios nos manda y nos dice que debemos dar las gracias a Dios en todo. En todas las situaciones de nuestra vida, dar gracias a Dios porque nos dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, pero como había dicho, quizás es fácil estar gozoso cuando todas las cosas van bien, pero es complicado cuando las cosas no están tan bien, vienen mal, tener gozo o estar gozosos en nuestra vida. Y quizás mucho menos de decirle gracias Dios por lo que permites en mi vida. Quizás Dios está permitiendo dificultades en nuestra vida y quizás es difícil decirle gracias. Gracias Señor por lo que permites. Es difícil. Pero la palabra de Dios nos manda a que debemos dar gracias en todo a nuestro Dios. ¿Quién cuando fue niño quizás le dijo a su papá o a su mamá, gracias por castigarme? Gracias por quizás darme una paliza. ¿Cuántos le han dicho eso a sus padres? Jamás. Yo jamás le di. Encima quedaba resentido, ¿no? Le pegó. Pero nuestros padres, ahora que soy padre, entiendo que castigamos porque amamos a nuestros hijos. Queremos su bien, queremos que cuando ellos crezcan, sean grandes, se conduzcan de una manera correcta. Debemos, hermanos, ser agradecidos a Dios en todo. Estar siempre gozosos también es algo difícil cuando uno está pasando pruebas. Estar gozoso, ¿cómo puede una persona tener gozo cuando la está pasando mal? Quizás uno se pone a pensar, o quizás también una persona que no conoce a Dios, escucha esto y se pone a pensar y dice, ¿cómo una persona puede tener gozo cuando la está pasando mal? ¿Cómo puede estar tranquilo y tener gozo cuando la está pasando mal? Pero el Hijo de Dios, hermanos, cada uno de nosotros o cada uno que ha recibido a Cristo como Salvador puede tener gozo en medio de la prueba. Puede tener gozo en medio de la prueba porque la palabra de Dios dice que cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar
en la vida de uno. Y pasa a obtener el fruto del Espíritu, que es el fruto del Espíritu se manifiesta en 9 virtudes. Tiene este fruto del Espíritu. Cuando uno habla de una fruta, ¿no? ¿Cuántos beneficios tiene una fruta? Muchas, varias. El fruto del Espíritu tiene muchos beneficios. Es un fruto que el Espíritu Santo provee y tiene muchos beneficios para la vida del Hijo de Dios. Y uno de esos beneficios es el gozo. Es el gozo. Uno de esos beneficios es el gozo, que este gozo, hermano, no está sujeta a las circunstancias de la vida, sino está sujeta a la confianza, fe y en la fidelidad de Dios para con nuestra vida. Entonces, uno, si tiene en cuenta estas cosas de que el Hijo de Dios tiene este gozo que está sujeta a la fidelidad de Dios, a la confianza y fe en Dios, en medio de la prueba puede tener gozo en su vida. Puede tener gozo en su vida. No digo que esté riéndose por todos lados, pero puede tener gozo en su vida, puede tener paz en su vida en medio de la prueba porque tiene el fruto del Espíritu, el Espíritu de Dios obrando en su vida. Dios lo promete. Dios lo promete. En Isaías 43, en el libro de Isaías, capítulo 43. Versículo 1 nos dice, Isaías 43, 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Habla del pueblo de Israel, pero yo también considero que nos habla a nosotros que fuimos escogidos, que fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo y pasamos a ser del pueblo de Dios. Nos habla también a nosotros y nos dice, no temáis porque yo te redimí. ¿Fuiste redimido por Dios? Si fuiste redimido por Dios, si fuiste salvo, comprado por su sangre, entonces te habla a ti. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, pasamos a pertenecer a Dios. Y Él nos dice, nos promete, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. O sea, no te van a tapar, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Entonces, Él nos dice que Él nos formó, Él nos hizo, Él nos creó. En el Salmo 139 nos dice que Él formó nuestras entrañas, nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y el salmista dice, te alabaré. Agradecido a Dios, hermanos, agradecido a Dios porque Él nos creó, Él te creó, Él me creó a mí. Pero también nos dice que fuimos o somos hechuras suyas, o sea, creados, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Cuando Él te salvó, te rescató del infierno, pasaste a ser una hechura en Cristo, creado en Cristo Jesús, pero la palabra de Dios nos dice, para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, Él nos creó, nos formó y debemos ser agradecidos a Dios. Y porque Él nos creó, Él nos formó también,
nos redimió, nos compró con su sangre. Él nos dice, mío eres tú. Pasamos a pertenecer a Dios. Y Él nos promete, hermanos, que cuando estemos en diversas pruebas, quizás cuando pases por las pruebas de agua, quizás una prueba no tan difícil, Él nos promete, yo voy a estar ahí, yo voy a estar contigo. O cuando pasemos con una prueba más difícil por ríos, nos dice quizás algo más fuerte que te arrastre, dice, no te anegará, no te vas a ahogar, no te va a tapar. Quizás está el famoso dicho que dice, estoy con el agua hasta el cuello, ¿no? Ya no doy más, estoy al punto que ya me voy a rendir, pero la palabra de Dios dice, no te anegarán, no te van a ganar. Cuando pases por fuego, sea una prueba de fuego, hermanos, que recontra difícil, quizás no te quemarás, nos promete el Señor Jesucristo, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El que nos va a ayudar a estar ahí. Hay algunos que dicen, los verdaderos amigos se conocen cuando hay dificultades, ¿no? Quizás uno la está pasando mal y hay un amigo. Hay un amigo que siempre está acompañándote, dándote fuerza, animándote. Y nosotros como hijos de Dios tenemos a un amigo que nunca se va a apartar de tu lado sin importar las dificultades tan difíciles que pases en tu vida. Él va a estar ahí, Él te promete, yo voy a estar ahí porque yo soy tu Salvador. Y quizás también, hermanos, muchas veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de cómo somos. Quizás uno dice, ¿por qué no soy más alto? Y uno quizás es medio petizo y quiere ser más alto. O quizás uno es muy alto y dice, ¿por qué soy tan alto? Quiero ser más petizo, ¿no? O uno es más gordo, quiere ser flaco, o uno es muy flaco y quiero tener un poco más de peso. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas. Vayamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Versículo 22 nos dice, dijo luego a sus discípulos, el Señor Jesucristo está hablando aquí y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Yo conozco no digo muchas personas, pero hay algunas personas que se afanan por qué es lo que voy a comer más tarde o qué es lo que voy a comer mañana. Quizás terminan de comer al mediodía y ya están pensando en qué va a comer después, a la noche o a la merienda o lo que sea, o al otro día. Y se afanan y se preocupan, ¿qué es lo que voy a comer? Y la palabra de Dios nos dice, no os afanéis,
No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. O sea, tampoco nos dice que no nos preocupemos y bueno, no trabajo, no hago nada, la comida va a venir sola. No, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para obtener el pan de cada día, pero una cosa es trabajar por ello, pero otra cosa ya es afanarse, preocuparse de tal forma que ya te enferma, te hace mal la salud de tanta preocupación. No os afanéis. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Quizás uno se preocupa, no tengo una ropa decente quizás para vestir. Y se afana tanto cuando quizás vemos a personas que en su cuerpo la están pasando mal. Y no nos estamos dando cuenta cuán bendecidos somos de tener un cuerpo sano. Dice versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensas ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Valemos mucho más. Que Dios se preocupa por las aves, le da de comer. Pero Dios nos dice, ustedes valen mucho más. ¿Cómo no me voy a preocupar de proveerles del alimento de cada día? Y el versículo 25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Hermanos, quizás en algunas ocasiones de nuestra vida hemos estado desconformes de cómo Dios nos hizo. Yo muchas veces he pensado y yo decía, ¿por qué Dios permitió? Yo calculo que la mayoría de ustedes me conocen de que yo soy así o más chico, ¿no? Y muchos saben o se han dado cuenta de mi dificultad de hablar. Eh, y yo me ponía a pensar y yo decía, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera esta dificultad en mi vida? Y me ponía a pensar, y quizás no sé si a quejarme, ¿no? Pero sino a estar un poco inquieto, incómodo, de que mi temor siempre fue hablar en público, porque me hace poner muy nervioso y cuando me pongo nervioso ya me trabo y hago cualquier desastre. Pero gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno deposita su vida en las manos de Dios, Dios obra y Dios hace milagros. Y la gloria es de Dios. Entonces, de nada vale quizás afanarse y quejarse. Quejarse a Dios de por qué Dios permite esas cosas en nuestra vida. Sino igual darle las gracias a Dios. Y confiar en Dios y depositar nuestra vida en Dios. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Dios hace milagros. Dios puede hacer milagros en tu vida. Entonces, hermanos, debemos
ser agradecidos a Dios, aún estar gozoso, aunque pasemos en diversas pruebas, sabemos que este gozo en nuestra vida no proviene de las circunstancias, sino proviene de Dios. Debemos ser agradecidos a Dios en todo, aún cuando tengamos dificultades en nuestra vida, pruebas en nuestra vida, o cuando, dice el apóstol Pablo, un aguijón en la carne. Él tenía una dificultad en su cuerpo, que él le rogaba a Dios y le pedía, Señor, quítamelo, quítame esta dificultad de mi cuerpo que me está impidiendo hacer cosas libremente. Quítamelo, le rogué a Dios, dice el apóstol Pablo, 3 veces. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Dice, conformate en lo que yo te permito hacer. Alégrate en lo que yo te permito hacer en las circunstancias que te he puesto. Porque nos dice, porque el Señor le dijo, mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo entendió esto y dijo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben por qué? Porque él ya no iba a confiar en su fuerza, en su capacidad, porque él era débil, tenía un problema, iba a confiar en el poder de Dios. Iba a confiar en el poder de Dios, entonces Dios iba a obrar en su vida y toda la obra que él iba a ser por medio de Dios. Entonces, hermanos, eso debemos hacer confiar en Dios, dejar nuestras vidas en las manos de Dios y dejar que Él obre a través de nuestras vidas. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe tu necesidad. Dios lo sabe. Y Dios sabe lo que estás pasando. Yo no sé lo que estás pasando en tu vida. No lo sé. Y quizás usted no sabe lo que yo estoy pasando en mi vida, pero Dios lo sabe. Dios conoce y nos dice, no te afanes. Busca a Dios, búscame a mí, busca las cosas espirituales. Y nos dice, y los demás te va a añadir. Pero busca primero a Dios. Sin importar las pruebas de agua o de fuego, Él nos promete y dice, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar. Busca, hermano, busca a Dios. Busca a Dios. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de paz. Te puede dar gozo en tu vida. Te puede dar paz en tu vida, pero debes buscar a Dios. Debes buscar a Dios. La palabra de Dios en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y nos dice, con acción de gracia. Con acción de gracia. Debemos agradecer a Dios, debemos orar primeramente a Dios, no afanarnos, sino buscar a Dios, orar a Dios, pero también dándole las gracias por lo que Él va a hacer, por lo que Él va a hacer en nuestra vida, sin importar. Debemos orar, como nos dice, orar sin cesar. Y cuando hacemos eso, nos dice, hermanos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando hacemos eso, cuando confiamos en Dios, dejamos de afanarnos, de preocuparnos a tal punto que nos hace mal. Eso significa afanarse. Una cosa es tener una preocupación normal de las cosas, pero otra cosa ya es afanarse, que ya afecta tu salud.
Porque cuando nos preocupamos de esa forma, ya estamos dando la señal que ya no estamos confiando en Dios, ya no estamos depositando nuestra vida en Dios, sino estamos tratando de por nuestros propios medios salir de esas situaciones. Debemos rogar a Dios, orar a Dios, derramar nuestras preocupaciones a Dios y darle las gracias por lo que Él va a hacer. Y cuando hacemos eso, ya nos dice que la paz de Dios, o sea, una paz indescriptible que no podemos explicar o comprender, va a inundar nuestra vida, nos va a envolver. Y eso lo promete nuestro Dios. Debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Cuando el apóstol Pedro, no sé si se acuerdan de esta historia, cuando el apóstol Pedro con los discípulos estaban en una barca en medio del mar y estaban atravesando una tormenta. Y el Señor Jesucristo se le aparece caminando sobre las aguas. Y dice ellos que cuando lo vieron se espantaron, tuvieron miedo pensando que era un fantasma. Y el Señor Jesucristo le dice, no teman, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo también vaya por las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Y el apóstol Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Empezó a ver la tormenta, las olas grandes a su alrededor. Y cuando empezó a ver eso, se empezó a hundir. Se empezó a hundir y Pedro clamó y le dijo, sálvame, Señor. Y al instante el Señor Jesucristo extendió la mano y lo sacó. Hermanos, esto me hace ver que van a venir tormentas en nuestra vida, en tu vida van a venir tormentas, que quizás sean difíciles de no mirar, quizás sean difíciles de no poder estar consciente de esas cosas, que quizás nos van a hacer a querer hundir, nos va a desesperar, pero en estas situaciones debemos hacer, como hizo el apóstol Pedro, cuando él se estaba hundiendo, exclamó y dijo, sálvame, Señor. Clamar a Dios, hermanos, debemos clamar a Dios. Él es la única salida, la única ayuda que podemos tener en medio de las dificultades, el único amigo que va a estar ahí presente en cada instante de nuestra vida, sin importar la hora. Él va a estar ahí para ayudarnos cuando clamemos a Él. Debemos clamar a Dios. Dios siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Podemos estar siempre agradecidos a Dios porque Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Podemos darle las gracias. Y podemos estar siempre gozosos porque vamos a tener al Señor Jesucristo siempre a nuestro lado. También, hermanos, Dios utiliza la prueba para pulir asperezas en nuestra vida. Aunque no nos guste, Dios utiliza las pruebas para enseñarnos cosas en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos dice, mientras esperamos que estemos todos. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, nos anima a que tengamos por sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, muchas han visto siempre, quizás muchos que hacen bromas cuando le piden a Dios o no le quieren pedir a Dios paciencia, ¿no? Porque cuando uno le quiere pedir paciencia, tener más paciencia, van a venir más pruebas para que tu paciencia se fortalezca, ¿no? Entonces, pero es una de las formas más factibles que Dios tiene para qué, para enseñarnos, para corregir cosas en nuestra vida, la prueba. Porque esto cuando Dios utiliza la prueba para pulir asperezas en nuestra vida, para perfeccionarnos, y Él utiliza esto para llevar a cabo su plan de hacernos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Si creemos esto, pero de verdad, de corazón y confiamos en Él, seremos capaces, hermano, de sentir gozo en medio de la prueba cuando entendemos que esa prueba que Dios permite en nuestra vida es para enseñar. Como cantamos hace un instante esta canción que dice, el coro que dice, muchas veces no vemos la razón por la cual vienen estas cosas en nuestra vida. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios la permitió para nuestro bien. Para nuestro bien. Dios lo permite para nuestro bien. Para corregirnos, para que podamos crecer, hermanos. Para que podamos crecer. Debemos ser agradecidos en todo, nos ayuda, el ser agradecido en todo nos ayuda a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando la situación que estamos viviendo es difícil, dar gracias a Dios es un paso gigantesco con que demostramos que queremos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo es cuando Él, aún en medio del sufrimiento que le estaba pasando, aún en medio de la prueba, sabiendo de lo que a Él le iba a acontecer, Él rogó a su Padre y le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía todo el sufrimiento que le iban a acontecer, el todo el castigo hacia su cuerpo, el dolor que él iba a sufrir, lo sabía, pero él aún así oró a su padre y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le rogó a su padre diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, este sufrimiento. Él no lo quería pasar, pero él tomó la decisión, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nuestra actitud hacia estos problemas en nuestra vida debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo y orar a Él, rogarle a Él también como hizo el apóstol Pablo, rogándole, quítame Señor estas dificultades en nuestra vida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios, ¿qué es agradable y es perfecta. O sea, la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo puede ser algo malo, hermanos, que nos esté sucediendo en nuestra vida, que Dios esté permitiendo en nuestra vida? ¿Cómo puede ser algo malo agradable y puede ser perfecto?
Pero si nos ponemos a pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo ese dolor, sufrimiento, todo ese desprecio que Él sufrió, que fue algo malo, algo terrible, pero era la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser bueno eso? Lo vemos porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue perfecto. Un sacrificio perfecto. Fue sacrificado el Cordero sin pecado. Fue un sacrificio perfecto y es agradable porque también por su sacrificio, hermanos, podemos gozar de la salvación. Podemos gozar de la salvación de nuestra vida, podemos obtener la vida eterna y es agradable también, hermanos, para nuestra vida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quizás muchas veces no vamos a poder ver el propósito de Dios en medio de la prueba, pero debemos confiar en Dios. Debemos darle las gracias y descansar en la fidelidad y el amor de Cristo para con nuestra vida. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8, muchos conocemos este versículo 8:28, Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, si amas a Dios, si amas a Dios, estás dentro de la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, andando en los caminos de Dios. La palabra de Dios nos dice que van a venir pruebas en tu vida. Dios va a permitir cosas en tu vida, pero nos dice que todas esas cosas que puedan suceder en nuestra vida, sea bueno o sea malo, nos van a ayudar a bien. Nos van a ayudar a bien. Debemos tener esto en cuenta, porque si no, en los tiempos difíciles quizás vamos a dudar de Dios. En los tiempos difíciles quizás vamos a quejarnos de Dios, vamos a murmurar, como el pueblo de Israel hacía cuando estaba pasando dificultades. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo estaba llevando hacia la tierra prometida y en el medio de ese transcurso, el pueblo de Israel se quejaba a oídos de Jehová. Y cuando el pueblo de Israel se quejaba, recordando quizás allá en Egipto antes la pasábamos bien, teníamos comida, teníamos esto, teníamos lo otro, pero no se acordaban de todo el sufrimiento que ellos estaban pasando en la esclavitud, todo ese trabajo arduo que ellos estaban haciendo, los azotes que ellos tenían, todas las cosas que ellos estaban sufriendo, quizás también cuando uno de los faraones mandó a que matasen a todos los niños. No dejaban que nacieran niños. No se acordaron de todo eso, sino se acordaban de la comida. Y murmuraban a oídos de Jehová y Dios tenía que castigar. Dios tenía que corregir eso porque no estaba bien. Y nosotros debemos, hermanos, tener en cuenta esto y cuando vengan dificultades en nuestra vida, detenernos a pensar y en vez de murmurar y quejarnos a oídos de Dios, poner a pensar y quizás preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y cuando tenemos esa actitud, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a poder experimentar ese gozo que Dios nos promete y vamos a estar agradecidos a Dios. Y vamos a también
experimentar la necesidad de orar a Dios, de rogarle a Dios, porque vamos a reconocer que Él es nuestro ayudador. Él es el que nos va a sostener, a que no nos caigamos, a levantarnos si estamos caídos. Él es el que va a estar ahí siempre presente para darnos la ayuda necesaria. Hermanos, entonces, podemos decir que todas las cosas que pasan en nuestra vida, detrás de eso hay un propósito de Dios. Hay algo que Dios quiere mostrarnos. Hay algo que Dios quiere mostrarte o mostrarme a mí, enseñarnos. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, pero debes poner tu vida en las manos de Dios. Debemos confiar en Dios, debemos ser agradecidos a Dios, llevando a Dios todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras pruebas, llevarlas a Dios en oración y ruego. Pero como nos dice, con acción de gracia. Entonces vamos a poder experimentar esa bendición de Dios, ese gozo inefable. Y hay una frase que me marcó bastante, que dice así: no hay manera de estar siempre gozoso sin dar gracias en todo. Cuando uno está siempre gozoso, va a dar gracias a Dios en todo. Entonces vienen las dos cosas juntas, o quizás decir las tres cosas juntas, porque cuando uno da gracias a Dios en todo, porque está orando a Dios, dándole las gracias a Dios, rogándole a Dios y diciéndole que Él es nuestro ayudador, es el único que nos puede dar la fuerza que necesitamos para poder experimentar ese gozo. Hermanos, les animo a cada uno de ustedes a que confiemos, depositemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. A que cuando tengamos pruebas, dificultades, yo sé que es difícil y me he dado cuenta que quizás la dificultad de una persona que quizás para mí no es tanto, pero para esa persona se le está derrumbando el mundo. Entonces no debemos juzgar, pero mira, así es. No es mucho lo que está pasando, dale. No, porque cada uno tiene diferentes, quizás por decir, reacciones a las dificultades, a las pruebas. Quizás no es la misma prueba de un niño, que quizás para un adulto no es tanto, pero para un niño se le está derrumbando el mundo. Y debemos orar, animarle, enseñarle, explicarle lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, les animo a que nos animemos mutuamente, a que oremos unos por otros, para que Dios obre en nuestra vida, para que todos podamos dejar nuestras vidas en las manos de Dios. Aún en las pruebas, en las dificultades que quizás son muy visibles, pero debemos rogarle a Dios y diciendo: Señor, ayúdame. Van a haber situaciones que, como aprendíamos en la reunión de hombres, que debemos postrarnos delante de Dios. Postrarnos, ni siquiera es arrodillarnos, sino postrarnos delante de Dios y rogarle a Él, rogarle por su ayuda. No sabemos qué hacer en esta situación, debemos rogarle a Dios y darle las gracias por lo que Él ya va a hacer. Porque sabemos que si le rogamos a Dios con un corazón humilde, Dios va a obrar.
Dios nos va a ayudar. Él nos promete que Él va a estar con nosotros para ayudar. Debemos confiar en nuestro Dios. Muchas gracias.